dónde estaba el corte de eximir de los impuestos a las personas. Finalmente se había llegado a un acuerdo y que estaría en 1.500.000. Vamos a conocer más detalles. Tenemos ya nuevamente la comunicación con Guillermo San Martín para que nos cuente. Guillermo. Viviana, aclarar que ese es más bien el acuerdo que existe entre Chile Vamos y el gobierno, puesto de que esto no convence del todo a la oposición aún. Hay que señalar que se estaba a la espera de lo que iba a ser una propuesta por parte del gobierno y que esto se iba a traducir en una indicación que se va a discutir en esta Comisión del Trabajo que ya se ha reiniciado acá en la Cámara de Diputados. ¿Y cuál es la observación que hacen desde el gobierno? En un momento ellos se dijeron que esto debía constituir renta para todos. Obviamente hay un tramo que queda exceptuado del pago de impuestos, que es quienes tienen remuneraciones que bordean los 700.000 pesos mensuales. De ahí hacia arriba, desde los 700.000 pesos al 1,5 millones, es el primer tramo que pagaría impuestos. Bueno, el gobierno se ha abierto a liberar a ese tramo también del pago de impuestos y por ende serían los dos, considerando lo que se establece en el global complementario, que quedarían exceptuados del pago de impuestos a partir de lo que es la Ley General de Rentas. Esa es la propuesta que ha presentado el gobierno. Esa indicación es la que se acordó con Chile Vamos y eso es lo que se entregó definitiva a esta Comisión del Trabajo y se está sometiendo a votación. Al menos se va a considerar dentro de lo que es el análisis que se está realizando ya en la Comisión del Trabajo. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo desde la oposición? Ellos insisten en que se debe agregar un tramo más, es decir, que la propuesta debiera incluir a quienes tienen remuneraciones desde 2,5 millones hacia abajo. Todos ellos quedarían liberados del pago de impuestos y el resto, que gana más de 2,5 millones de pesos mensuales, deberá constituir renta este segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Por eso hablamos hasta el momento de propuestas, puesto que aún no se ha alcanzado un acuerdo para ir alineando la discusión en términos de lo que va a ocurrir tanto en la Comisión del Trabajo, después en la Comisión de Hacienda y ya en la jornada de mañana también en la sala de la Cámara de Diputados. En primer término los invito a conocer cuáles fueron los alcances que dio el propio ministro de Hacienda, Ignacio Briones, respecto a esta propuesta y este acuerdo alcanzado en particular con los parlamentarios de Chile Vamos. Y ellos nos han planteado con mucha sinceridad, y hemos estado discutiendo la posibilidad de poder avanzar en materia de impuestos al primer tramo, a ese tramo que está entre 700.000 pesos mensuales y 1,5 millones de pesos aproximadamente, que constituye un universo de 1.800.000 personas aproximadamente. Nos han planteado esa posibilidad en fruto del diálogo, que es lo que nos convoca. Como gobierno hemos accedido a ese tramo y no más. Y quiero decir que tenemos un acuerdo en esta materia. Tenemos un acuerdo que lo hemos tenido siempre en el respeto de nuestra institucionalidad, que esto se haga acorde a las reglas del juego. Bueno, ahí escuchábamos también al ministro decir claramente y no más, es decir, no va a haber otra propuesta a intentar avanzar al menos en esta línea y eso es lo que se quiere de alguna otra forma consensuar con la oposición, puesto que también hay otras alternativas que se están barajando de poder incluso también aminorar los plazos de pago, buscar otras opciones que permitan un pronto pago de este segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones y ahí entonces están los denominados tira y afloja entre el oficialismo, el gobierno con lo que está planteando la oposición y es por eso que también se está considerando esta posibilidad de reducir los plazos, lo que también en palabras de la propia ministra del Trabajo no es tan fácil. Hay un problema incluso que se ha reconocido en lo que respecta al circulante, también en las medidas que se hace necesario adoptar para garantizar este pago y también evitar condiciones de riesgo para que esto se ejecute ya sea vía electrónica o también de forma presencial con pago en efectivo y es por todas esas medidas son las que se están considerando, lo que ya da cuenta de que esto se va a aprobar sí o sí, es decir, lo que se está afinando solo es cómo se va a establecer en términos de impuestos y también en términos de modalidades de pago en términos de plazos. Pasemos a revisar entonces también cuáles fueron las observaciones que hizo a este respecto la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Los plazos son meramente unos plazos máximos, establece hasta 15 días. Nosotros como Ejecutivo hemos estado trabajando de la misma manera que lo hicimos con el primer retiro para que los plazos puedan ser lo más acotados posible, pero para poder comenzar a pagar, la ley tiene que estar aprobada y tiene que estar publicada en el Diario Oficial. Mientras nosotros no tengamos una ley aprobada y que se haya tramitado completamente, es absolutamente imposible poder comenzar a pagar. Las instrucciones, la coordinación, el trabajo tanto con las administradoras como con las otras instituciones, lo estamos haciendo desde ya.
Guillermo, es importante el punto que tú haces. El acuerdo es efectivamente entre el oficialismo, entre los parlamentarios de Chile Vamos, con el gobierno de eximir de este pago hasta 1,5 millones en ese tramo y por lo menos lo que pudimos escuchar ahí también el ministro, es decir, hasta ahí llegamos, versus lo que quiere la oposición, ¿no? Que es avanzar por lo menos hasta los 2,5 millones. Y otra cosa que también estaba ahí en las palabras de la ministra era los plazos, efectivamente, cuánto más se puede dar esta discusión, cuánto tiempo más hay para poder generar este posible retiro en el mes de diciembre, que es por lo menos una pretensión que se tiene y está la expectativa puesta ahí en la ciudadanía. Pero entiendo que hay más reacciones y ahí es importante lo que tú nos puedas decir de qué es lo que viene, cuáles son las disposiciones cuando vemos que hay una posición de unidad por lo menos en el oficialismo en cuanto a dónde estaría el corte versus lo que ocurre con la oposición que insiste en llegar un poco más allá. Bueno, de todas maneras se va a plantear la indicación por parte de la oposición y ahí se va a generar la discusión. Va a estar la indicación por parte del gobierno en lo que respecta a realizar este corte del 1,5 millones de pesos. También Exacto. Va a haber una indicación de la oposición, entonces ahí se va a generar el debate. Ahora hay que insistir en la aclaración. Esta es una prerrogativa exclusiva del Ejecutivo, el realizar cualquier tipo de proyecto o medida que impacte en los impuestos. No la puede realizar un parlamentario, pues puede ser declarada inadmisible y eso, como ya lo hemos planteado más de alguna oportunidad, podría enredar incluso más lo que es este segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Por eso que era clave que el gobierno presentara una indicación en esta materia y ahora vamos a ver si es que la oposición va a estar dispuesta a ceder en algo para poder aprobar esta indicación del gobierno. Y en términos de plazos, también es lo que se está señalando. El gobierno insiste en que incluso se podría anticipar en un solo pago a 15 días. Recordemos que lo que se aprobó en el Senado eran 2 pagos, uno a 15 días y otro a 30 días, uno a 15 días después del primer pago. Ahora lo que se está hablando por parte del gobierno es la posibilidad de que sea un solo pago a 15 días, pero desde la oposición también están planteando que esto sea en 10 días y 10 días corridos, no 15 días hábiles también como se está hablando, sino que 10 días corridos, y esto permitiría que el pago se pudiera hacer sí o sí antes de la Navidad. Pero desde el propio gobierno también han insistido que si bien lo que se está planteando son 15 días, este es un plazo máximo y por ende, como ya están los mecanismos activados por parte de las administradoras de fondos de pensiones para lo que va a ser este pago antes o después de Navidad, según se pueda ir preparando el camino, ya se están tomando medidas, ya está la experiencia de lo que fue también el primer retiro de los fondos de pensiones. Entonces, en algunos casos incluso se va a poder realizar con mayor antelación, y si ya se ha planteado por parte de los ministros incluso de que si esto se despacha dentro de la próxima semana, podría estar el pago antes de la Navidad, es decir, se anticipa incluso una fecha tentativa para el 18 de diciembre. Por eso que no le ponen tanto énfasis a lo que es la discusión en términos de los plazos, más bien lo que están tratando de avanzar es que se allane la discusión, se pueda despachar pronto de acá de la Cámara de Diputados, considerando que sí o sí, a partir de estas indicaciones, que si se terminan consagrando en la sala, va a ser necesario un tercer trámite, por ende se va a tener que ir al Senado. Y es en ese aspecto que se están tratando de consensuar los criterios, no tan solo por parte del gobierno, sino que también especialmente con el oficialismo, y es por eso que en estas reuniones no tan solo han estado presentes diputados, sino que senadores, considerando que ya es inminente este tercer trámite. Pasemos a revisar algunas declaraciones también de representantes del oficialismo, en palabras también del diputado Sebastián Torrealba. Hoy día acá va a haber un retiro del 10%, 9 de cada 10 personas no van a pagar impuestos, y eso es algo que nosotros hemos venido postulando desde las distintas bancadas de Chile Vamos, y le agradecemos al gobierno el poder haber accedido a ello. Este debate se va a dar el día de mañana y por lo tanto aquí ha salido una mejor política pública. Para eso está el Congreso, para mejorar los proyectos, y creo que se ha demostrado que la apertura al diálogo, a los acuerdos, es la forma de construir buenas políticas públicas para nuestro país. Independiente de que sea una mala política pública, quisimos mejorar las condiciones, sobre todo en su entrega. Y desde la UDI, y sé que también desde Bópoli Chile Vamos, no nos parecía justo que una persona que gana 700.000 pesos fuera considerada rica. Y es por eso que hemos estado en conversaciones, sí, presionando al gobierno para poder reducir los tramos. A mí en lo personal me hubiese gustado que hubiese sido 0%, cero impuestos, y lo reconozco y lo planteamos en la mañana, pero obviamente que valoramos que hayamos podido avanzar por lo menos hasta personas que ganan 1,5 millones, 1,8 millones brutos.
Bueno, en ese sentido hay conformidad en el oficialismo en torno a lo que es esta propuesta del gobierno y por ende es muy probable que actúen en bloque respecto a lo que van a ser las votaciones tanto en la comisión como posteriormente en la sala de la Cámara de Diputados. La duda está en qué va a ocurrir con la oposición y es por eso que también es clave buscar acuerdos con este sector, considerando que son mayoría en la Cámara de Diputados. No le va a bastar al gobierno con los votos del oficialismo para poder aprobar este proyecto que tiene mayoría simple de todas maneras, pero al ser 155 diputados, de ellos 83, considerando a los independientes de la oposición, también se hace necesario traer un trabajo de poder sumar votos en esa línea. Pasemos a revisar también entonces cuál es el análisis que se hace desde la vereda del frente, desde la oposición, en palabras de la diputada Kael Yeomans. La propuesta que nos presentó el gobierno consistía en eximir de impuestos a aquellos tramos que reciben una remuneración de 1.500.000 pesos hacia abajo, por lo tanto que corresponde al segundo tramo. Nosotros a su vez le presentamos como propuesta el poder reducir el plazo que está actualmente establecido de 15 días para poder tener la primera parte del retiro, desde que se hace la solicitud a 10 días hábiles. Le hemos comunicado al ministro en este momento que preferimos dar la discusión en la Comisión de Trabajo respecto a la indicación que ellos presentaron. Bueno, si bien ayer el escenario era complejo, hoy al menos ha comenzado a destrabarse con la tan esperada indicación del gobierno. Ahora vamos a tener que estar atentos qué es lo que ocurre con la votación de lo que va a ocurrir en la Comisión del Trabajo. Hay que aclararlo, eso sí, que esta votación no es vinculante con lo que ocurra finalmente en la sala, la que es la que deberá resolver en esta materia. Se va a someter a votación estas indicaciones en la Comisión del Trabajo. Está contemplado que mañana se haga lo propio, también con algunas otras observaciones que se puedan hacer en la Comisión de Hacienda y en definitiva ya en horas de la tarde de este jueves someterlo a votación en la sala de la Cámara de Diputados, donde se va a resolver entonces cómo se va a despachar a tercer trámite, en definitiva, lo que va a ser este segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Viviana. Bueno, vamos a quedar pendientes si efectivamente se dan esos plazos, que es lo que contempla que mañana en la tarde se podría estar votando luego del paso por Trabajo y Hacienda. Así que vamos a quedar obviamente